Bueno, hermanos, estamos este mes hablando de celebración y vamos a celebrar, digan vamos a celebrar. Este mes tenemos que celebrar y tenemos que tomar tiempo para hacerlo. Y esta mañana yo quiero hablar de celebrar con gozo. Parece redundante, pero no lo es, ¿ok? Porque no solo se celebra con gozo, a veces se celebra con alegría y no es lo mismo, ¿ok? Y yo quiero esta mañana tomarme el tiempo, hablando de los reyes de Roma y ellos que asoman, ya vinieron los otros viajeros, ¿verdad? De luna de miel, así es que gracias a Dios que ya llegaron. Bueno, no es lo mismo, decía, celebrar con gozo que celebrar con alegría. Y yo quiero tomarme el tiempo esta mañana para hablar un poco de eso. Muy bien, tengo algunas preguntas que me imaginé que ustedes podían hacer y yo las quiero hacer. ¿Cómo voy a celebrar si no tengo motivos? Esa es una pregunta que yo me puedo hacer. O sea, ¿cómo voy a celebrar yo si realmente la situación que tengo no es para celebrar? O sea, yo estoy en condiciones que no son buenas, entre comillas. Entonces, están hablando de celebrar, me están diciendo que este es un tiempo para celebrar, pero yo no tengo motivos. ¿Cómo voy a celebrar? Esa es una pregunta que me imaginé. Otra pregunta, ¿cómo voy a celebrar si tengo problemas? Si estoy con muchos problemas, si estoy pasando por problemas y puedo ahí describir una serie de posibles problemas. Tengo problemas económicos, tengo problemas de salud, tengo problemas matrimoniales, tengo problemas de cualquier tipo, legales. ¿Cómo voy a celebrar si tengo problemas? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿cómo voy a celebrar si mis circunstancias son terribles? ¿Cómo voy a celebrar si lo que me está ocurriendo, las cosas que están alrededor mío, son situaciones terribles? O sea, ¿cómo usted me pide, suponiendo que ustedes están hablando conmigo, ¿cómo usted me pide que celebre si mis circunstancias son terribles? Ni siquiera son malas, son terribles. ¿Cómo voy a celebrar así? Quiero invitarles a leer un versículo de la Biblia, uno solo, que está en Romanos capítulo 14, versículo 17. Si me hacen el favor de buscarlo, Romanos 14, 17. No sé si vamos a poder proyectarlo ahí en pantalla, si ya tenemos esa posibilidad. Pero si no, búsquenlo, ya está ahí. Ah, bueno, este muchacho es eficiente. Ok, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo volvemos a leer. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces hablemos de gozo esta mañana, porque el reino de Dios tiene que ver con gozo. El reino de Dios es gozo, además de justicia y paz, pero es gozo en el Espíritu Santo, dice aquí. Entonces vamos a hablar esta mañana de celebrar con gozo. Y yo quiero, para comenzar, hermanos, hacer una distinción entre gozo y alegría. ¿Cuál es la diferencia? Podemos dar definiciones. Podemos comenzar diciendo que alegría se puede asociar más con las emociones y las circunstancias externas. La alegría está directamente relacionada a las emociones y a las circunstancias que son externas. Hay una sustancia en nuestro cuerpo que es la serotonina, que está asociada a la alegría. Es la que nos ayuda a experimentar felicidad o alegría como una condición, digamos, o una situación o una acción que se desarrolla producto de ver las cosas a largo plazo. Y es una sustancia, una hormona
que nos ayuda a experimentar, que nos ayuda a desacelerar cosas internas y que nos da una condición de más largo plazo, a diferencia de la dopamina, que es de acción, de actividad. Y esa más bien lo que hace es acelerar, no es vamos a hacer algo, ¿y a dónde? Ya, ¿a qué horas? ¿Verdad? En cambio la serotonina nos desacelera y dice, hey, pensemos en todo lo bueno que ha sucedido, y tiene que ver con la parte interna emocional, tiene que ver con la parte mental y emocional. Pero además, pudiéramos decir que la alegría, que aquí le llamamos a la serotonina la hormona de la felicidad, también le podemos llamar la hormona de la alegría, la que nos da alegría, que tiene que ver con nuestras emociones y con las circunstancias externas. Yo me alegro por las circunstancias externas que tengo, porque me dieron el aguinaldo, ¿verdad? Y qué alegría que me hayan dado el aguinaldo, ¿verdad? Y ahora, ¿en qué lo gastamos? Esa es la gran pregunta. Vámonos al pollo campero y disfrutemos un poco el pollo campero. Bueno, yo no sé si usted ya disfruta el pollo campero, ya no, ¿verdad? O vámonos a la Pizza Hut, quizás tampoco. Vámonos a tomar una sopa de gallina india con gallina, ahí quizás sí, al basurero, que son buenas las sopas de ahí, o a Mauritas, ¿verdad? Nos vamos a Mauritas. Bueno, ese es un buen lugar. No sé quién lo está moviendo desde afuera. Díganle que ya estuvo, que ya no es necesario. Ahí ya les veo la cara a los de atrás. No se la veía, pero ahora sí ya les puedo ver la cara. Gracias. Entonces la alegría está asociada, decía, gracias Roque, decirles que ahí está bien ya. La alegría está asociada a las emociones y a las circunstancias externas. La alegría puede ser una reacción a eventos felices, como el que les acabo de mencionar. Nos dieron el aguinaldo o nos dieron un diagnóstico contrario a lo que nos habían dicho antes, ¿verdad? Resulta que Andrés, oye, qué alegría eso, ¿verdad? No está sordito, oye. Qué ladrido de perro más oportuno, ¿verdad? Y qué reacción más linda. Ok, eso nos da felicidad, nos da alegría. O bendiciones, Dios nos bendice de diferentes maneras. Encontré la persona de mi vida. Como dice aquella canción, ¿verdad? Cuando yo la vi, Dios mío, qué embrollo. Sentí el pellejo como carne de pollo. Y al tenerla cerca me puse surumbo. Palabra de Dios, se me fueron los pulsos. Así dice Carlos Mejía Godoy en una canción, ¿verdad? Cuando yo la vi, me encontré con una persona que me desata esas alegrías, o nació un hijo, o lo que sea. Son circunstancias externas, bendiciones que Dios nos da. Y estas emociones, pues, nos ayudan a caminar, digamos, para que la vida no sea tan difícil de sobrellevar. Por otro lado, el gozo, esta es la alegría. El gozo es una emoción más profunda, es más duradera y está más arraigada en una relación espiritual con Dios. Entonces vamos a hablar del gozo aquí como una respuesta espiritual a una relación estrecha con Dios. Por eso es que el pasaje que hemos leído dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y en el Espíritu Santo. Entonces, el gozo es una respuesta interna, una reacción interna de paz y de satisfacción que proviene de una relación personal con Dios y es el resultado de la fe. El gozo está íntimamente relacionado con la fe. El gozo proviene de la fe. Es más que una emoción el gozo.
Es una, digamos, es una respuesta, una reacción interna, arraigada en Dios y arraigada en las condiciones internas que nos permite vivir independientemente de las circunstancias externas. Una persona puede tener circunstancias externas difíciles y mantener el gozo. ¿Ok? Parece que es contradictorio y la gente dice, pero hermano, ¿yo cómo voy a estar contento si tengo circunstancias difíciles? Ok, no estamos hablando de alegría, estamos hablando de gozo, y el gozo es independiente de las circunstancias externas. Ok, es totalmente independiente. No sé si les pueden decir que ya no dejen entrar a los niños, que saquen el agua y ya no estén entrando. Ok, gracias. Muy bien, quiero que busquen conmigo Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor, regocijaos en el Señor. Busquémoslo por favor. Regocijaos en el Señor, ¿pueden leerlo conmigo? Regocijaos en el Señor siempre. Digan conmigo, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Fíjense, hermano, que este pasaje, el apóstol Pablo, está hablando del gozo y dice, regocijaos en el Señor siempre. Díganme, ¿qué significa siempre? Siempre, toda la vida, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Ok? Entonces hablemos un poco más del gozo. Porque si ya lo diferenciamos de la alegría, hablemos un poquito más acerca del gozo. Algunas características del gozo. En primer lugar, la fuente del gozo es divina. El gozo viene de Dios. ¿Ok? El gozo no viene de las circunstancias, no viene de las condiciones emocionales, el gozo proviene de Dios. Y el gozo Dios nos lo da. Él es capaz de darnos gozo en medio de circunstancias difíciles. La fuente del gozo surge de una conexión espiritual que nosotros podemos desarrollar con Dios. Si yo mantengo una relación espiritual con Dios, entonces eso se va a manifestar en mi vida con gozo. Surge de esa conexión y de la experiencia de la gracia de Dios en nuestra vida. Dios es capaz de darnos gozo en medio de circunstancias difíciles. Aunque nosotros tengamos circunstancias muy adversas en nuestra vida, aunque nosotros estemos con situaciones como enfermedades o problemas económicos o problemas de cualquier índole, nosotros podemos, a pesar de todo, experimentar gozo proveniente de Dios y Dios nos puede dar gozo. Así es que una petición nuestra puede ser, Señor, dame gozo. Yo recuerdo un corito que cantábamos allá cuando yo era jovencito, eso fue el siglo pasado, y decía, dame gozo, Señor, dame paz y amor. Y la casa que está más allá del sol, dame gozo, Señor. Y en el corito cantábamos y le pedíamos al Señor que nos diera gozo. En aquel momento yo lo asociaba con alegría, pero realmente el gozo Dios nos lo puede dar en medio aún de circunstancias difíciles. Segunda característica del gozo. El gozo es, ya lo dije reiteradamente, pero lo quiero reafirmar. El gozo es independiente de las circunstancias. No depende de las condiciones externas, porque viene de adentro. La alegría viene de afuera hacia adentro, el gozo viene de adentro hacia afuera. ¿Ok? Yo lo puedo manifestar de adentro hacia afuera. Tercera característica, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces fíjense que este versículo dice que el gozo es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo.
Entonces debemos entender que el Espíritu puede producir gozo en nuestro corazón, como un resultado de su obrar en nuestra vida. Cuarta característica del gozo. El gozo surge de un enfoque en lo eterno, en lo que está más allá de mis circunstancias actuales. Yo puedo ver más allá, yo puedo ver lo lejano y entonces puedo soportar situaciones que esté experimentando. Yo tengo varias marcas en mi corazón y en mi mente. Algunas de esas cosas fueron marcas que vienen desde la infancia. Todos tenemos marcas. Todos son marcas de diferentes situaciones que vivimos en nuestra infancia. Algunos de nosotros vivimos, ayer estaba hablando de eso con alguien, situaciones difíciles que fueron, por ejemplo, el abandono, el rechazo, el abuso. Varios de nosotros, quizás, y yo con esta persona que hablaba le decía, quizás nadie sale ileso de la infancia, quizás nadie. Todos sacamos algunas situaciones y salimos con esas marcas, ya sea el rechazo, por ejemplo, es una marca que puede estar ahí. Haberse criado sin un padre, digamos, un padre, una madre, haber experimentado el abandono, que también se traduce en rechazo, ¿verdad? El pasar por una experiencia y ser un sobreviviente de aborto deja una herida, una marca en el corazón que tiene que ver con el rechazo. Yo soy sobreviviente de aborto. Yo pasé por una situación en el vientre que no era voluntaria. Mi mamá no es que me quiso abortar, sino que simplemente tenía una condición de salud que era el problema con la tiroides, y ese problema de tiroides le volvía incompetente para el embarazo. O no para el embarazo, sino para sostener el embarazo hasta llegarlo a término. Y hubo 3 abortos previos al embarazo del que yo nací, y cuando yo estaba en los primeros 3 meses de mi mamá, en los primeros 3 meses de embarazo, yo mismo iba a sufrir el aborto en los primeros 3 meses, antes de completar los 3 meses. Y yo viví esa situación, o sea, no una cosa consciente. Yo era un feto, estaba en edad fetal, 3 meses. No hay, por lo tanto, recuerdos de eso, ni conciencia, porque la conciencia está fundamentada en la memoria y en la parte intelectiva, digamos. Entonces, no hay conciencia, no hay nada, pero sí, eso no significa que la marca no esté ahí, profunda, emocionalmente profunda. Está ahí, esas son marcas en la vida, ¿verdad? Y se da una persona que es sobreviviente de aborto, va a tener que trabajar con el tema del rechazo, porque simplemente la experiencia vivida es que el vientre lo rechazó, el vientre lo quiso botar, producto de otras circunstancias externas al vientre, es decir, de cosas hormonales, todo eso, en este caso, cosas de la tiroides. Entonces eso provocó, digamos, una situación interna difícil en el corazón, digamos, una marca, y todos somos sobrevivientes. Ok, esa es una situación personal. Pero también otra marca que quedó en mi vida es ver el sufrimiento. El sufrimiento en este caso de mi abuela. Mi abuela fue, digamos, la figura materna por excelencia para mí. Fue la imagen maternal cercana para mí, las dos, mi mamá, pero mi abuela también, porque fue muy, muy cercana. Pero mi abuela fue una mujer que yo la vi sufrir. Cuando yo ya tuve conciencia, tuvo una enfermedad en las piernas, que lo que hablaron era de amputarle las piernas.
y hablaron de que esa era la única solución. Por supuesto, ella nunca estuvo de acuerdo. Ella tenía tan dañadas las piernas que se le veían los huesos externamente. Y el dolor era insoportable. Y yo recuerdo frases, y se me ha quedado una de ellas. Decía mi abuela: sea por Dios, qué castigo tan terrible. Y era una expresión que ella usaba, porque había mucho dolor. Fue una enfermedad que sufrió por más de 50 años. Y era doloroso, todos los días, dolor, todos los días. O sea, vivir con dolor. Eso se volvió una marca, o sea, era una marca en el corazón. Y sin embargo, en medio de esas situaciones de dolor, yo vi a mi abuela adorar a Dios. Y la vi cantar, y la oí cantar. Es más, me ponía a cantar a la par de ella, y me decía: no cantes a la par mía porque me sacas de la nota. Porque ella era bien afinada y yo desafinado. Entonces había dolor, había una situación difícil, y sin embargo había alabanza al Señor. Eso no tiene explicación si no es por la presencia del Espíritu de Dios en el corazón. Si no es porque Dios está ahí y está actuando en el corazón. Uno no puede tener gozo en medio del sufrimiento, aparentemente, si no fuera por la obra del Espíritu. Uno puede estar triste por esas situaciones y sin embargo experimentar gozo. Parece contradictorio, pero la verdad es que es posible, porque el gozo no viene de las circunstancias externas, viene del Espíritu. Y yo puedo tener gozo, recibir gozo a pesar de las situaciones difíciles que esté viviendo, a pesar de las circunstancias, porque me puedo enfocar en lo eterno, me puedo enfocar en aquellas cosas que están más allá, me puedo enfocar en lo que es eterno. Se basa en la confianza de que Dios está en el control de todas las cosas y que todas las cosas ayudan para bien a mi vida, a pesar de todo. Porque la vida es temporal. Digan conmigo: la vida es temporal. O sea, la vida se acaba. La vida dura, dice la Biblia, que en los más robustos 70 y 80 años, en los más robustos. Hay gente que vive más. Aquí en el país tenemos gente que vive más de 100 años. Quizás no son muchos, pero hay personas que pueden vivir hasta más de 100 años. Pero de todas maneras, eso frente a la historia, solo la historia, no estoy hablando de algo más, solo la historia, frente a la historia es algo pequeño. Por ejemplo, la historia después de Cristo son ya 2000 años. 100 años dentro de la historia cristiana es una porción pequeña, un 5% del tiempo vivido después de Cristo. Es pequeño, es una cantidad pequeña. Dije 5%, es poquito, porque el 10% serían 200 años, de 2000, ¿verdad? Es poquito. Y si hablamos de la historia de la humanidad, que más o menos anda por 4 o 5 mil años, todavía es más pequeño. La historia, solo estoy hablando de la historia, por lo menos la historia humana. Y si hablamos de la historia del planeta Tierra, todavía es más pequeño, 100 años. Porque la Tierra tiene una historia, fue creada, tiene un origen. Pero si hablamos y aún fuera de la eternidad, del tiempo, en la eternidad, por supuesto que la vida humana es muy, muy pequeña. Entonces nuestra vida es pequeña comparada con la eternidad. Y yo me puedo enfocar en la eternidad. Me puedo enfocar en lo eterno. Mi vida no se muere cuando a mí me entierren. No se muere ahí mi vida. Mi vida continúa.
igual que la vida de mis seres queridos que ya partieron. Yo sé que mi mamá está viva y sé que mi abuela está viva, aunque ya no estén en esta tierra, pero están vivos. Y están vivos todos los demás, están vivos. Y tengo la esperanza, la confianza que un día les voy a volver a ver. Y eso trae, en medio de las circunstancias difíciles, trae paz. Hay más heridas en mi pasado, igual que en el suyo probablemente, pero una de las heridas fuertes de nuestra vida como familia, como pareja, fue haber perdido 3 hijos. Perdimos 3 embarazos. Nunca nos imaginábamos qué tan doloroso era perder un embarazo, hasta que perdimos el primero. Es sumamente doloroso. Perder un embarazo de 3 meses de gestación. Duele, hermanos. Sé que perder un hijo con el que ya se compartió una vida, una historia, es muy doloroso. También ayer o antier estuve recordando el momento en que Betuel casi se muere, en el 2015, y contándole a alguien la historia de esa situación, o sea, me volví a estremecer y volví a llorar, porque fue doloroso. No lo perdimos, aquí está, pero fue doloroso pasar por esa situación. Es difícil perder un hijo. Y yo creía que un embarazo era menos doloroso, pero no es cierto, es muy doloroso. Y perdimos 3. Y no es que después del primero ya se hace callo y a uno ya le pasó, pues. Ya aprendimos, ¿no? Todos duelen. Y todos duelen mucho. Perder embarazo duele. Pero una de las cosas que Dios hizo, y yo creo que fue un poco más directo con Mercedes, fue que Dios le habló acerca de ellos, directamente. Dios vino y habló con ella acerca de eso, y le dijo qué sexo eran. Le dijo que les pusiera nombre, y le dijo algo más. Le dijo que él allá, en la eternidad, en su presencia, los estaba criando y haciéndolos crecer. Y que cuando muriéramos, los íbamos a conocer. Y que por eso era importante que les pusiera nombre, para identificarlos por el nombre. Y eran 2 niñas y un niño. El primero que perdimos fue niño, Pablo Benjamín. Y luego perdimos a Débora Peniel y Gracia Priscila. Me tengo que volver a recordar de los nombres, así tenerlos. Pablo Benjamín no se me olvida, pero las niñas, porque las voy a volver a ver. Okay. Ahora, en medio del dolor, vino de la presencia del Señor como un fruto del Espíritu, paz. Pero también viene gozo. No es alegría, no es de reventar cohetes. Como aquel chiste cruel de aquel niño que llegó donde los compañeritos que siempre llegaban a decir las cosas buenas que tenían. Y, yo tengo algo que ustedes no tienen, yo tengo algo. ¿Y qué tenés que nosotros? Yo tengo cáncer. Eso era un chiste cruel, ¿verdad? Pero no es alegría de reventar cohetes. Perdimos 3 embarazos. No lo es. Pero hay gozo. ¿Por qué hay gozo? Porque nos podemos enfocar en lo eterno. ¿En qué nos podemos enfocar? En lo eterno. Los vamos a volver a ver. Y esto no solo para nosotros, sino para todos los que están aquí, que también han pasado por la pérdida. Los vamos a volver a ver. Y eso nos puede dar gozo. Gozo. No alegría, porque lo que nos da es tristeza, pues. Pero nos puede dar gozo, porque nos enfocamos en lo eterno. Entonces, una característica del gozo es que se enfoca en lo eterno, no en las circunstancias, sino en lo eterno. Surge de un enfoque en lo eterno. También
Otra característica del gozo es que el gozo manifiesta agradecimiento o gratitud. Yo puedo estar agradecido y el gozo lo expresa. Yo puedo tener gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Yo lo puedo tener, aunque no tenga alegría. Puedo tener gozo y puedo agradecer al Señor por las circunstancias difíciles. Puedo agradecer al Señor por haber pasado por situaciones dolorosas. Puedo agradecer al Señor por haber vivido en medio del sufrimiento de mi abuela. ¿Por qué? Porque eso me hace más humano. En el sentido de ser buen humano, pues. De ser formado como más humano. Puedo pasar por esas circunstancias y agradecer al Señor por las cosas que he vivido. No ha sido fácil, fue doloroso, fue difícil. Pero eso me permitió encontrarme con lo eterno y encontrarme con Dios. Y puedo agradecer. Una enfermedad puede haber sido el detonante para que yo me viniera a acercar al Señor. Como fue mi propio caso. Cuando yo tenía 15 años, no lo sufrí tanto porque yo era un muchacho de 15 años. Un muchacho de 15 años, sea como sea, no entiende todas las cosas a los 15 años, no lo logra entender, no lo logra dimensionar. Fue peor para mi mamá, porque ella, pues sí, lo vivía todos los días y a ella era la que le daban las noticias de que la cosa estaba difícil, que eso que se veía tan inflamado en mi pecho era que el corazón estaba hinchado, porque la válvula no funcionaba y el corazón hacía un gran esfuerzo, tenía de promedio 130 de pulsaciones por minuto. O sea, el corazón estaba todo vapor trabajando. Yo solo sentí un poco de cansancio. Me prohibieron levantarme de la cama e ir al baño que estaba así, donde está ahí la puerta. No podía ir. Decía el doctor, yo ni me daba cuenta. Mi mamá sí. Pero esa enfermedad, a la larga, a mí me creó la conciencia de la necesidad de acercarme a Dios y comenzar a servirlo. Yo puedo expresar gratitud en medio del sufrimiento. Usted puede agradecer al Señor por quizás las situaciones difíciles que vivió. Y puede expresar gratitud. Y no es irracional, es espiritual. Y por eso es que el hombre natural no percibe eso, no lo entiende. Porque él solo puede hablar de alegría y no puede hablar de gozo. Porque no lo entiende. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gozo. También, y por último, otra característica del gozo es que es contagioso. Se pega el gozo. Se transfiere, se transmite. Y yo puedo gozarme con los que se gozan. Y puedo experimentar gozo con los demás. A pesar de las circunstancias. Si tengo, y él está pasando por una situación económica difícil, y si tengo le puedo ayudar. Pero si no tengo, aunque no tenga y no le pueda ayudar económicamente, puedo gozarme con él, a pesar de que él está pasando por situaciones difíciles. Yo vi una película algunas veces, creo que ustedes me han oído hablar de eso, La Cabaña. ¿Se acuerdan de que no había mencionado La Cabaña por algunos meses? Pero yo vi el documental. Me volví fanático de eso. Miren, yo tengo un problema con esa forma de ser, hermano. Yo soy clavado. Clavado, esa es la palabra. ¿Ah? Obsesivo, eso me dijiste con la película. Falta de respeto la tuya. Apenas va entrando y ya te sentís con la confianza. No, pero soy obsesivo con algunas cosas. Gracias, te felicito, gracias. Pero miren, yo por eso casi no realmente, honestamente, prefiero no ver series. Es que yo no puedo aguantarme
que una serie y la dejo ahí y 3 meses después vuelvo. No, yo si la empecé a ver, la tengo que terminar en 2 días. ¿Alguien más es así? Levanten. Pues no soy el único clavado aquí. Bueno, entonces este escritor de La Cabaña, el que le escribió, lo entrevistan y hizo un documental que algún tiempo estuvo en Netflix y yo lo vi, hoy ya no está. Y lo vi el documental de cómo fue que llegó a escribir La Cabaña. Y él cuenta que una de las situaciones que ocurrió es que él cayó en adulterio. Y eso le creó un conflicto en la casa. Él dice, el problema es que yo realmente estaba casado con la ira de Dios. Así dice él de su esposa, que era como la ira de Dios, ¿verdad? Y por supuesto no es ninguna gracia, pues, ver lo que había ocurrido. Pero dice el escritor que entró en un proceso de rehabilitación, de consejería y de todo eso, por lo que había ocurrido y para tratar de restaurar su matrimonio, pues. Y dice que fueron 7 años de proceso de restauración. Llegó un momento en que por lo que estaba viviendo, por lo que había pasado, que fue una consecuencia de todo lo que había sucedido, él empezó a caer profundamente en una crisis económica. Y era tan fuerte que tuvo que vender todo, vendió el carro, vendió todo, en una gran crisis. Y entonces dice que era tan fuerte, sus hijos estaban pequeños, era tan difícil la situación económica, que venía la Navidad y él no tenía nada para regalarle a los hijos, no podía comprar nada. Entonces dice que él decidió, él estaba empezando a escribir y él decidió que el regalo para sus hijos iba a ser ese libro, La Cabaña. Y ese es el regalo de él para sus hijos en esa Navidad. Se tardó en escribirla. Dice que como tenía que viajar en tren porque no tenía carro, en transporte público, digamos, él aprovechaba y era más o menos 2 horas de su casa donde él tenía que ir a trabajar, aprovechaba ese tiempo de ir en el transporte público para ahí escribir. Y ese libro lo escribió viajando en el transporte público. Pero dice que iba en una situación tan difícil económica, iba de caída, que él le llamó a todos sus amigos y les dijo, yo sé que ustedes me aprecian mucho y yo sé que ustedes estarían dispuestos a hacer todo lo que pudieran para ayudarme en medio de esta situación tan difícil que yo estoy viviendo, pero les quiero pedir un favor, no me ayuden, déjenme que caiga hasta tocar fondo. Tengo que tocar fondo, por favor no me ayude. Les escribió a todos sus amigos. Y él dice en la entrevista, es que si yo tocaba fondo, era la primera vez en mi vida en que yo me iba a parar sobre algo, o sea, a tocar fondo, pues en el fondo. Y de ahí para allá, lo único que quedaba era salir, subir, y ya toqué fondo. Ahora lo que me espera es salir. Entonces déjenme tocar fondo. Y él cuenta con eso y lo cuenta con lágrimas, pero miren hermanos, el resultado de esa situación ha sido una bendición para mucha gente, para mí lo ha sido. Ese libro es uno de los libros que más me ha bendecido en la vida. Ha marcado mi vida en muchas cosas, porque yo me puedo identificar en muchas cosas de la vida que narra él, tal como él lo narra, porque el libro es una forma artística de explicar principios teológicos profundos de un encuentro con Dios, de una transformación, de muchas cosas. Y para mí ha sido bendición, aún hasta la teología de Dios, la teología del Padre, la teología del Hijo, del Espíritu Santo,
la teología del proceso de transformación en la vida de una persona. Todo eso que está ahí dicho, algunas cosas discutibles, si usted quiere, algunos teólogos no están de acuerdo. Eso realmente yo lo tomo como secundario, pero el principio de transformación de la vida por la obra de Dios, eso me ha bendecido a mí en ese libro. Y por eso es que yo voy constantemente a él. Cuando ya hay cosas que necesito recordarlas, vuelvo a ir, y gracias a Dios que la película no está en Netflix, sino en YouTube. Entonces en YouTube se puede ir todas las veces que se quiera. Ok, el gozo puede venir de circunstancias difíciles, puede venir de esas situaciones y traer transformación a la vida. Y eso es importante. Entonces, la gente puede experimentar gozo junto con el otro, con el proceso de transformación del otro, de las circunstancias difíciles del otro. Yo puedo también contagiarme de eso. Por eso nos contagiamos de los testimonios de sanidad. No fue fácil pasar por eso. No estuvimos nosotros metidos en esa situación, pero han sido semanas de llanto, de dolor. Pero el resultado de eso es gozo. Es más que alegría, es gozo. Porque Dios está ahí. Lo haga o no lo haga, Dios está ahí. Y está listo para sacarnos adelante, para rescatarnos. Entonces, la Biblia nos exhorta a tener gozo aún en medio de la adversidad. En medio de las situaciones difíciles, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Mire lo que dice la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo es posible que el apóstol Santiago nos exhorte a tener gozo en medio de las pruebas? Eso no tiene sentido, naturalmente hablando. ¿Cómo voy a tener gozo en medio de las pruebas? Necesito entender esto que estamos hablando esta mañana. Que el gozo no viene de las circunstancias externas. Esas circunstancias externas pueden ser desafiantes y sin embargo yo puedo tener gozo. Que no viene de mi mente ni de mis emociones, viene del Espíritu. ¿Cómo puedo tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo es posible? Pues esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedo obtener gozo en medio de las pruebas? ¿Qué debo hacer para tener gozo en medio de las pruebas? Entonces hablemos por lo menos de 3 fuentes del gozo. 3 fuentes de donde procede el gozo. La primera es la fe. El gozo viene de la fe. ¿De dónde viene el gozo? De la fe. El gozo es una manifestación de la fe porque manifiesta nuestra confianza en Dios. Cuando yo le digo, Señor, no entiendo lo que está pasando, no es fácil, es doloroso, me duele. Pero yo, Señor, decido confiar en que tú estás en el control. A pesar de las situaciones, el dolor, a pesar de todo eso. Decido confiar en que tú estás en el control de las cosas. Tú estás ahí. No lo entiendo y no necesito entenderlo todo. Yo no puedo entenderlo todo. No puedo, hermanos. No puedo, necesitaría ser especialista en todas las ramas del conocimiento humano para entenderlo. Y es imposible, ya el conocimiento es tan amplio, que yo, aún en el área donde me meto a especializarme, aprendo algún aspecto de esa área. Ni siquiera todo de esa área, y no digamos de las demás áreas. Algo pequeño es lo que sé. Pero aunque no lo entiendo, yo sé que tú sí lo entiendes todo.
y tú lo sabes todo y decido confiar en ti. Eso es fe. La fe de que Dios está en el control. Dios está en el control de tu vida, hermano. Dios está en el control de tu vida. Y Dios te trajo a esta tierra con un gran propósito. Y Dios está en el control de cada detalle de tu propósito. Dios no te hizo nacer para cualquier cosa. Se me cayó un pedazo, se me cayó un chipusque ahí. Ay, que se haga una persona, que se haga Luis Aquino, pues. Ya que se me cayó ese chiristillo ahí. Dios no hace eso, hermano. Yo no soy el producto del descuido de Dios, que de la mesa se le cayó el barro y cayó un chirustillo ahí y salí yo. No, hermano, yo fui bien pensado, bien planificado por la mente de Dios. Usted igual, hermano. Usted fue bien planificado por la mente de Dios. Desde la eternidad. No es que en medio del camino y ahora no tengo nada que hacer, hoy amanecí sin nada que hacer. Voy a hacer lo pienso, voy a hacer a Luis Aquino, el que tenía ahí. No, hermano, hasta cuando nació, Dios lo planificó. El diseño suyo, su diseño físico. Deje de estarse peleando porque, ay, esta nariz, que no sé si la tuviera así, si fuera de esta otra forma, tal vez así yo me sentiría tranquilo. No, hermano, para Dios, usted es su obra perfecta. Dios pensó en usted. Y usted puede descansar en la sabiduría inagotable de Dios, en los planes eternos de Dios. Usted puede descansar en eso, hermano. Fe, la fe es la fuente del gozo, porque manifiesta mi confianza en Dios. Expresa eso. Es el resultado también, el gozo y la fe es el resultado de mi relación personal con Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe es resultado de una interacción con Dios a lo largo de la vida. La fe no es automática. No surge así. Señor, dame más fe. Auméntame la fe. La Biblia exhorta a que hablemos eso, pero no es así como pum, automático. Dios dice, bueno, te voy a hacer pasar por circunstancias. Te voy a llevar por el proceso para que aflore tu fe, fluya tu fe, crezca tu fe. La fe se desarrolla o crece en medio de circunstancias difíciles, muchas. Y ahí puede fluir el gozo, porque el gozo viene por la fe. Y yo puedo tener gozo como resultado de mi fe. También la fe ayuda a superar los desafíos, hermano. Miren, uno de los grandes problemas que yo tengo es que soy bien desesperado, hermano. Lo confieso. Este es un día de confesiones, hermano. A este mensaje le podemos llamar las confesiones de Luis Aquino. Soy bien desesperado. Y yo quiero tener el control de todo. Yo soy de aquellos que dicen, Señor, si me lo vas a dar de todas maneras, dámelo ya pues. Porque así estoy más tranquilo. O sea, yo quiero estar tranquilo, ya teniéndolo asegurado. Aunque no pueda disponerlo del todo, pero con solo que sepa que ya está en la cuenta del banco. Que ahí esté, pues, aunque no lo pueda sacar todavía, pero que ya esté en la cuenta. Y poderlo ver. ¿Verdad? Que ya yo lo pueda ver. Entonces ya estoy en paz. No sé, esa es mi manera de ser apurada. ¿Cuántos son así? Levanten la mano. Confiesen, suelten. Hermanos, así somos. Los que no levantaron la mano, además de tener problemas con eso, tienen un problema con la mentira y con la hipocresía. Tienen más problemas que nosotros. Ay, no. Aquí somos rotos ayudando a descosidos. Hermanos, pero la fe
surge cuando yo aprendo a saber que aunque ahorita, hoy lo necesito, no ahorita, hoy lo necesito, apenas van a ser las 12 o ya son las 12, no he hablado de comida todavía. Ya estuvo, ya pasaron las 12. Tengo que correr. Apenas son las 12, eso no significa de que si no lo tengo en este momento no va a venir a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche o a las 12. Que no lo tenga ahorita no significa que no vaya a venir. Porque si Dios lo prometió, Él es fiel. Él lo va a hacer. ¿Me entiende? Y lo que pasa es que el que me tiene presionado me dice, tiene que ser ahora que me pague, tiene que ser ahora. Y el Señor dice, ¿y por qué? Va. Mañana va a ser. Así es que no te lo voy a dar ahora porque no se lo vas a ir a dar corriendo a ese que te dijo eso. Y él te está fregando y quiere fregarte. Así es que no se lo vamos a dar ahora. Mañana se lo vamos a dar. Dios es digno de confianza. Yo puedo descansar. Tengo dos problemas. Este es el día de las confesiones. Dos cosas más. Tengo dos problemas. Uno, que soy hombre. Eso no es problema en un sentido estricto. Pero tengo un problema, que ser hombre me hace creer que yo soy el responsable de la casa. Un sentimiento de responsabilidad. Y segundo, además de ser hombre, tengo la idea de que yo soy el primero. Y la mentalidad de los primeros, de los hijos primeros, es que ellos son los que están a cargo. Y ellos deben de responder. Un sentido de responsabilidad extra a todos los demás. Y yo estaba una vez afanado con eso. Y Dios me dijo, pero vos no sos el primero. Y yo le dije, ¿qué? ¿No sos el primero? Me dijo. Vos sos el cuarto. Pues sí. Entonces no sos el primero. Así es que bota esa mentalidad de que vos sos el que tenés que estar a cargo de todo. Y Dios me dijo, yo estoy a cargo. Yo estoy a cargo. ¿Oyeron, maridos? ¿Oyeron, hombres? ¿Oyeron, primeros? Yo no estoy a cargo. Dios está a cargo. Y puedo descansar en que Él está a cargo. Yo no soy el responsable de solucionar la vida de mis hijos y de mis nietos. No, Dios es el responsable. Antes de ser hijos míos, son hijos de Dios. Así es que no me anden pidiendo. Confiar, la fe me ayuda a superar desafíos. La fe de saber que Dios está a cargo, que Dios es bueno, que Dios me va a ayudar. Y eso va a producir gozo. Voy a descansar. El gozo es eso que me permite vivir a largo plazo con una actitud de reposo en medio de las circunstancias. ¿De dónde más viene el gozo? Ya lo dijimos, el gozo viene del Espíritu Santo. Específicamente porque el gozo es un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es creativo. Tiene un poder de crear donde no hay nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Y qué estaba haciendo? Esa palabra se movía, quiere decir empollaba. Ese es el sentido de esa palabra. Empollaba en medio del desorden y el vacío, empollaba toda la creación. Era como un ave que estaba revoloteando sobre el nido para crear la tierra y los cielos, para traer orden en medio del caos. El Espíritu Santo tiene un poder creativo.
Tiene el poder de encontrar las palabras correctas en el momento preciso y decirme una palabra que desencadena todas las cosas. Dios solo necesita, Dios Espíritu Santo, solo necesita darme una palabra para que todo se desencadene. Dando testimonio de lo de Betuel, a Miguel era que le estaba contando, ya me acordé, el día viernes o el sábado a Miguel estaba contándole eso, el testimonio de lo de Betuel. Y yo recuerdo que llegamos a la emergencia del Rosales a las 6 de la tarde con Betuel en la crisis que iba, de la cual el neurólogo había dicho que esa noche no iba a sobrevivirla, que se iba a morir esa noche. Y llegamos ahí y Dios soltó una palabra, me dijo, bueno, dos palabras, quédate quieto, eso me dijo, quédate quieto. Y yo que soy acelerado, hermano, yo que anda viendo con quién tengo que hablar, a quién tengo que regañar, generalmente eso, a ver a quién tengo que regañar que no está haciendo las cosas como debe, algo así como, ¿y dónde está el residente de neurología? ¿Y a qué hora va a venir? Pues, y yo así es día de confesiones, entonces con eso, y ahora quédate quieto. Y tienen a Betuel acostado en un carro de hospital, o sea, una camilla con ruedas, la lámina nada más, acostado, con una cortina y a la par un hombre con esposado y un policía ahí, y el que está a la par, Betuel con el 50% de capacidad respiratoria, o sea, ya el diafragma ya no estaba funcionando bien, se estaba paralizando. Y lo ponen acostado a la par de un preso con tuberculosis. Y Dios me dijo, quédate. Qué difícil, hermano. Para un inquieto, pues. Para uno que quiere tener el control de todo, pues. Para uno que es acelere, pues. Para uno que no puede quedarse callado. Qué difícil, hermano. Y me quedé quieto. Ahí me quedé. Y veía que pasaban enfermeras, pasaban médicos, pasaba todo el mundo y yo quieto. Hasta que 2 horas después aparece el residente de neurología y me dice, necesito que me firme aquí, porque como es menor de edad, me dijo, tiene que autorizarme porque le voy a hacer un procedimiento y en el procedimiento lo puedo matar. Porque me dice, tengo que entrar, se llama plasmaféresis, le vamos a sacar toda la sangre en 5 días y la vamos a limpiar. Y me dijo, puedo perforar otra cosa. En vez de perforar la vena, puedo perforar la arteria y me lo voy a echar, me dijo. Luego, para ablandar, me dijo, estoy invicto hasta ahora, me dijo. Y salgo en diciembre, me lo estaba diciendo en octubre, a finales de noviembre, de septiembre. Salgo en diciembre, espero seguir invicto, pero me tiene que autorizar. Yo le tengo que afirmar lo que usted me diga. Y le dice al residente, al R1 que lo había ingresado, anda a decirle a las enfermeras que vamos a entrar, que preparen la sala. A ratito, 10 minutos o 15, aparece el residente, el R1, y le dice, mire doctor, fíjese que las enfermeras, las 9 de la noche, se acaban de ir a cenar. Claro, si tienen que ir a cenar, pues. Se acaban de ir a cenar allá afuera, los guacales donde venden, ahí tienen que comer las enfermeras a esa hora de la noche. Afuera de la emergencia, que se acaban de ir a cenar y que si usted quiere, hasta le hizo así el R1, si usted quiere, que las espere 45 minutos. Y le dice, el orgullo ya picado, pues si era el R3 de neurología, no no cualquiera, de neurología.
Yo no tengo 45 minutos para estar esperando a nadie. Así es que ponen en el cuadro que por falta de personal en sala nos vamos a pasar al otro tratamiento. Y me vuelve a ver y me dice, yo quiero que usted me entienda que a mí el protocolo me exige primero la opción 1, que es plasmaféresis. Pero ya que no hay personal en sala, nos vamos a pasar a inmunoglobulina. Nos vamos a pasar al 2, pero es que el 2 me dijo, son 8 gramos por día y son 5 días y cada gramo vale $500. Son $20,000 que el hospital tiene que invertir. Así es que pone ahí que por falta de personal en sala, nos vamos a pasar a inmunoglobulina. No había ni sábana en el carro y iban a hacer un tratamiento de $20,000. Por eso Dios me dijo, quédate quieto, muchacho. Vas a meter la pata. Peleate con él a ver cómo te va, pues. Sí. Dígale que tiene la par, quédate quieto. Dígale, ¿cuándo vas a aprender? ¿De dónde más viene el fundamento del gozo? De la alabanza y la adoración. Alabanza y adoración. Miren, hermanos, hay ejemplos bíblicos de gente que en medio de las peores circunstancias empezaron a alabar a Dios y a adorar al Señor. Y eso desató el gozo en ellos y eso trajo milagros. Pablo y Silas en la cárcel, cantando en Filipo, y viene un terremoto y sacudió las cárceles. Ellos estaban cantando con gozo. Luego dicen eso de que el gozo es contagioso, que el carcelero se lo llevó a la casa, les curó las heridas y se gozó con ellos por la salvación. El gozo se contagia. Si la gente quiere andar con usted es porque tenga gozo. Si usted no quiere andar, la gente no quiere andar con usted, el problema suyo es que usted no tiene gozo. ¿Y quién quiere andar con un amargado? Ahí solo David, hermano. Pero yo, el espíritu de David, todavía no lo he desarrollado. Job, hermanos, Job, en medio de las circunstancias, dice la palabra que no le atribuyó a Dios despropósito alguno y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es gozo en medio de las circunstancias. Pedro y Juan, hermanos, están en la cárcel. Los quieren matar los judíos. Y ellos adoraron a Dios y Dios envió un ángel y los sacó de la cárcel. La alabanza y la adoración desata el gozo también, hermanos. Entonces son fuentes del gozo. Y termino, hermanos. Termino diciendo, el título del mensaje es Celebremos con gozo. Este mes es un mes para celebrar. Entonces, si usted me dice, ¿cómo me pide que celebre? Si mis circunstancias son terribles, si la situación está difícil, le estoy diciendo que celebremos con gozo. Quizá no con alegría, pero sí con gozo. El gozo del Señor. El gozo del Señor. Eso debe ser el fundamento de nuestra vida. Debe ser el gozo del Señor nuestra fortaleza. Debemos adorar al Señor. Dice el Salmo 100 que alabemos al Señor con gozo. Ahí dice con alegría, pero el sentido de la palabra es gozo. Celebremos, hermano. Este mes es un mes para celebrar.
Este es un mes para que usted le diga a su familia, vamos a celebrar. Porque Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Dios ha sido bueno este año, hermanos. Dios ha sido bueno. Dios se ha encargado de tu vida a lo largo de este año. Se ha encargado de cada detalle. Te ha forjado el carácter, te ha formado. Hermanos, eso toma tiempo. No se desespere, Pérez. Ni se precipite, Pites. No se desespere. Dios está obrando y está trabajando fino a favor suyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este es un día para alabar al Señor. Aleluya. Padre, te bendecimos esta hora, Señor, y te damos a ti toda la gloria, todo el honor, toda la honra. Levante su voz y dígale gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre y porque tú, Señor, estás a cargo. Y este día decido en mi corazón que voy a celebrar con gozo y que tu gozo será mi fortaleza, que tu gozo será, Señor, mi fundamento. Y yo este día, Señor, decido caminar contigo porque tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, gracias, porque puedo descansar, puedo confiar, puedo descansar en ti. Y pongo en ti mi vida, Señor, en tus manos. Confiado, Señor, confiado en que tú, Señor, estás al control de todo. Espíritu Santo, gracias. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad sobre mi vida. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dele gracias al Señor por su vida. Dele gracias al Señor por su familia. Dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por su trabajo. Dele gracias al Señor por el cuidado que Él tiene, porque Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que echemos todas nuestras ansiedades y cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Este día tomamos la decisión de que vamos a celebrar y que lo vamos a hacer con gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Que te bendiga como te lo ha prometido. Y que Él sea escudo alrededor de ti. Que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Yo quiero declararte que esta semana será de respuestas. Esta semana será una semana de recibir. Di conmigo, esta semana voy a recibir lo que estoy esperando. Diga, esta semana voy a recibir más de lo que estoy esperando. En el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.